Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, hermosa mujer que me estás escuchando? Y por ahí los que también estén presentes. Gracias por estar aquí, gracias por asistir en esta comunidad, ¿verdad? Porque si ustedes tampoco, no fuera posible, ¿verdad? Muchas gracias por tu presencia y te voy a quitar un poquito de tu tiempo, no mucho. Voy a tardar 5, 10 minutitos, ¿verdad? Bueno, ya sé que es noche, en realidad vayamos a dormir en paz, con alegría y sobre todo poder mimar nuestro sueño, ¿verdad? Que Dios nos cuida. Bueno, gracias sobre todo a Dios, eso creo que es un reconocimiento y que Él se lo merece, ¿verdad? Se lo merece porque am, a Él le debemos todo. A Él le debemos todo, ¿verdad? La vida, a Él le debemos lo que tenemos, por medio del cual tú eres bendecida, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que muchas veces, no sé si te ha pasado a ti o te está pasando, ¿verdad? Que de repente te sientes aislada, de repente te sientes no motivada, te sientes como dice la página con el autoestima hacia abajo. Y dirías tú, ¿qué tiene que ver con eso? Déjame recordarte que el primer mandamiento que es que amar a Dios. Y el segundo que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a quién darle el primer reconocimiento desde la mañana? A Dios. Amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, dice la palabra. Entonces, pero también debo de amar a mi prójimo como qué, como a mí mismo, ¿verdad? Entonces, fíjate que estaba yo meditando, encontré una palabra que me gustó, el buscar. ¿Qué significa buscar? Buscar es esforzarte, es excavar, es ir, es luchar, te cansas pero te levantas, pero como tú estás buscando algo, tienes que ir por él, tienes que ir por ella. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que darle diario, diario. Y cuando tú encuentras lo que tú estás buscando, ¿qué pasa? Encuentras una alegría, una satisfacción, una felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has logrado encontrar de lo que tú estabas buscando. Entonces, precisamente, fíjate que yo encontré esa palabra buscar y me llamó mucho la atención. Entonces, si tú te vas en una de las lecturas del libro de Crónicas, prácticamente habla de la vida de los reyes. De los reyes, cómo fueron victoriosos, pero también cómo fueron sus derrotas, ¿verdad? Porque había victoria, pero también había derrotas. Y prácticamente, aunque tú no lo quieras quizás ver de esta manera o tú no lo has leído, habla sobre la obediencia y de la desobediencia, ¿verdad? De los reyes, del pueblo de Israel, cómo eran guiados y todo. Y entonces yo encuentro una reflexión ahí, el buscar. El rey Asa prácticamente pues era generación de David, creo que era la cuarta generación de David, del rey David, ¿verdad? Pero fíjate, ahí creo que el rey fue desobediente, parte de su historia, ¿verdad? De su reinado. Usa a un personaje, Dios, ¿para qué? Para que el rey pudiera entender, ¿verdad? Dice aquí que en el capítulo 15 dice que Dios habla a Azarías, ¿para qué? Para que el rey escuchara. Y entonces el consejo de él era de que si me buscas, yo me voy a dejar encontrar. Pero si tú me abandonas, yo también te voy a abandonar. ¿Cuántos o cuántas de nosotras, verdad, nos vemos como ese personaje del rey? Ay, pero mira, fíjate que eso fue una historia. Quizás tú estarías pensando, o sabes que ya me aburriste, ¿verdad? Pero quiero decirte
que la palabra de Dios siempre va a ser viva y el que primero debemos y de honrar es a Dios, porque ahí lo dice, ¿verdad? Porque después de nuestra vida, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos en realidad de la vida? Porque recuerda que tú y yo tenemos un propósito que buscar. Yo no sé mi propósito, podrías decir, pero cuando tú le buscas y agarras ese consejo, cuando le dieron al rey Asa de buscarle, ¿qué pasa? Dice, yo me voy a dejar encontrar, pero si tú me abandonas con tu pueblo, yo también te voy a abandonar. Y entonces, cuando el rey se encontraba, porque ¿sabes cuál fue su resultado? Adversidades, problemas, tuvo que más, tribulaciones, dice que había guerras, nación con nación, ciudades contra ciudades, y había tanto, era un caos el pueblo cuando estaba gobernando. ¿Y qué pasó? Ajá. Y de repente él se encontraba turbado, preocupado, prácticamente era una tensión en la vida del rey y del pueblo de Israel. Entonces, cuando él desobedece y prácticamente le estaban diciendo, no, si tú me buscas, yo me voy a dejar buscar. Mira qué esperanza, ¿verdad? Para mí, para ti, el buscar a Dios es algo, es una esperanza, ¿verdad? ¿Verdad? Porque lo que tú estás pasando, problemas familiares, problemas de tu salud, problemas con el trabajo, donde quiera. Pero ¿por qué es causa o resultado de lo que estamos pasando? ¿Sabes? Déjame decirte que es que nosotros o nosotras nos estamos olvidando de algo, de buscarle a Él, de buscarle a Dios. Y cuando nosotras nos estamos olvidando, prácticamente nos estamos soltando de la mano de Dios. Y es por eso que nosotras de repente decimos, ay, ¿qué me está pasando? Tengo muchos problemas, todo me va mal en la vida, todo lo pierdo. Ay, yo no sé, soy un caos andando en medio de mi pueblo, en medio de mi casa, en medio de mi familia, prácticamente. Y de repente tú dices, no lo entiendo. Por eso quise compartirte en este momento que en realidad no te olvides de buscar a tu Creador, no te olvides. Y sobre todo, comienza a ser humilde, porque cuando nosotras le buscamos es porque también nos humillamos y creemos que no somos poderosas, que no tenemos como el control de la respuesta, el control del resultado, el control de la vida, ¿verdad? Porque imagínate, cuando tú te enfermas, te sientes indefensa. ¿Qué haces? Te vas al doctor para apoyarte, ¿verdad? Entonces, no esperemos los resultados como le pasó el rey Asa, ¿verdad? Que encontró tribulaciones, había pleitos, encontró también guerras y todo eso. Era el resultado porque había dejado a Dios a un lado. Pero ¿qué pasa? Cuando él se da cuenta que no puede con su propia fuerza y que no puede detener las guerras, que no puede detener las tribulaciones y que no puede hacer nada, ¿qué pasa? Dice ahí la Biblia que se humilla y se arrepiente y comienza a buscarle a él. La obediencia se vale, podemos arrepentirnos, él está ahí. Podemos arrepentirnos para tener esa vida, para tener esa vida más fluida, esa vida más en paz. Porque ¿de dónde vienen todas las guerras? ¿De dónde vienen todos los problemas? ¿De dónde? A causa de nuestra desobediencia, y lo dice. Y esto, si tú te gusta leer, métete en el libro de Crónicas cuando ves que los reyes ganan la victoria, ganan la guerra y todo. ¿Por qué lo ganan? Dice, porque no abandonaron el consejo de Dios y porque también hicieron muchos como hicieron su padre. ¿Y quién es su padre? Pues David, ¿no? Entonces, pero los que no lo hicieron,
dejan el reinado bien rápido. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la maldad y por todo el deseo de su propio afán de su corazón, ¿verdad? Ajá. Y entonces esto parece que ya pasó una historia, pero aplícatelo en tu vida y es lo mismo, porque la palabra de Dios dice que es viva y sobre todo si tú le das lectura, déjame decirte que es refrigerio para tus huesos. Quizás como adolescentes, como jóvenes, que todavía uno se siente capaz, mira, que a veces se nos entra aquí, se nos sale allá, porque nos sentimos capaz, nos sentimos fuertes como el rey Asa, ¿verdad? Y abandonó y no quiso seguir. Entonces, pero los resultados después uno lo vive. Uno lo vive y lo vive con dolor, lo vive con preocupación, mientras más va pasando las cosas, más tú lo vas sintiendo. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo viejos, porque nos vamos haciendo, vamos pasando malos años, ¿verdad? Y eso nos provoca ansiedad, nos provoca confusión. Es más, mira, quizás tú ya tienes 40, 50, 60 años y aún, déjame decirte que no sabes tomar decisiones. Muchas veces no sabemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos sometemos a la obediencia. Y dirías tú, esto es autoestima. Claro que es autoestima y es una autoestima que te eleva, mira, que te lleva a más allá, con una sabiduría clara, perfecta, concisa y sobre todo con tus decisiones más seguras. Va. Entonces, yo te invito entonces a que simplemente que te esfuerces y no desmayes. Te esfuerces y no desmayes, pero que sobre todo reconozcas, ¿verdad? Cuando tú haces eso, entonces recibirás, ¿qué? Las bendiciones, recibirás todo lo a tu alrededor, atraerás cosas buenas, atraerás cosas que tu espíritu, que tu estado emocional, hasta en el lado económico, chicas, hasta en el lado económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, pero déjate llevar, no seamos tan, muchas veces somos orgullosas, somos desobedientes, somos de decir, pues si no trabajo, no como, ¿verdad? Pero todo esto se va hilando, como nosotras, como tú y yo vayamos solventando sobre todo el hacer. Y no nada más el oír, sino el hacer. Gracias, chicas, por estar aquí. Gracias por los que estuvieron presentes. Muchas gracias, Ale. Y los demás que lo estarán viendo, les invito a que lo compartan, ¿verdad? Me encanta compartir con ustedes y sobre todo motivarlas, porque también alguien a mí me motiva, ¿verdad? Y el que me motiva y me doy el tiempo de leer y me doy el tiempo de ejecutarlo sobre todo, ¿verdad? Nada es fácil en la vida, nada es fácil, déjame decirte que a veces nos queda nada más llorar, preocuparnos y agachar la cabeza. Pero no te olvides que si tú lo buscas, Él se va a dejar encontrar. No te olvides que si tú lo buscas, Él se dejará encontrar. Te dejo con esta palabra, memorízalo, esto te va a caer muy bien, esto es un consejo sano, esto es un consejo bendecido sobre todo, ¿verdad? Gracias por estar aquí y nos vemos para el siguiente en vivo. Cuídate mucho y disfruta en paz tus sueños, disfruta en paz tu día, disfruta en paz todo lo que tú hagas y sobre todo tratemos de hacerlo con amor, ¿verdad? Porque a veces nuestras actitudes nos hacen actuar de una manera, la impotencia, ¿verdad? Muchas veces de no poder controlar nuestros actos, de no poder controlar de lo que estamos pasando, de lo que estamos vibrando y eso trae consecuencias. Lo dejemos atrás. Digamos que en el nombre de Jesús podemos dejar todo, que en el nombre de Jesús podemos salir adelante, podemos elevar nuestra autoestima, podemos ir más allá y sobre todo encontrar lo que estamos buscando, ¿va? Bueno, te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Te quiero y te mando un fuerte abrazo.